Perfecto. Empezamos grabación y transmisión en vivo en Facebook Live, doctor. Ambas activas. Muy buena tarde a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a esta sesión extraordinaria de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Hoy 28 de mayo del 2020. Una sesión extraordinaria también atravesando la pandemia por COVID-19. Y pues el día de hoy, como primer punto, me permitiría leer el orden del día para ver si estamos de acuerdo con el orden del día y proceder con la sesión. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la sesión de abril 2020, que fue enviada con anticipación. Como punto número 2 tenemos la ponencia de la doctora Natalia Villarreal del Bosque, hallazgos radiológicos de COVID-19, un enfoque anatómico. El punto número 3 sería el anuncio del podcast Why Anatomy del doctor Eduardo Agustín Godínez. Y el punto número 4 sería los asuntos generales. Si estamos de acuerdo con el orden del día de la sesión, les pediría manifestar que estamos de acuerdo. Permítame un momento, doctor. Tenemos justamente un sistema de votación en Zoom que ahorita les voy a compartir para que los miembros numerarios y los miembros activos puedan votar. Comparto la pregunta en este momento. Faltó un acento, pero es un detalle menor. Sometemos la votación a todos los que están en estos momentos aquí presentes. Comparto con ustedes la votación. ¿Favor de votar? Mira qué padre. Aprobar. Perfecto. Finaliza la votación, doctor. Comparto los resultados. Se aprueba con un 96% y una abstención de un voto únicamente. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte, doctor. Sí, como punto número 2 tenemos la exposición a cargo de la doctora Natalia Villarreal del Bosque, para lo cual le pido a nuestro secretario, el doctor Carlos, que nos haga favor de leer una semblanza. Claro que sí, doctor. Será un placer. Un momento, por favor. La doctora Natalia Villarreal del Bosque. Un momento, por favor. El archivo no me ayudó mucho. Listo. La doctora Natalia Villarreal del Bosque es radiólogo con alta especialidad en imagen de cabeza y cuello, alta especialidad en PET-CT, profesora de radiología de cabeza y cuello, en el Centro Universitario de Imagen Diagnóstico de Nuevo León, Monterrey, México, radiólogo del Hospital San Angelín de la Ciudad de México, y ha realizado intercambio académico en Radiology and Edge School of Medicine, Universidad of Southern California, Los Ángeles, California, en 2007, donde realizó labores en PET-CT y medicina nuclear, en ultrasonido y tomografía computarizada, y en Body CT Imaging and Norris Hospital and Pediatric Radiology at Country en el Hospital de Los Ángeles, California. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, miembro de la Sociedad de Radiología de Norteamérica, jefa de residentes del Departamento de Radiología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ha realizado múltiples publicaciones, cursos y conferencias tanto nacionales como internacionales. El día de hoy la doctora Natalia Villarreal del Bosque nos trae la exposición del tema hallazgos radiológicos de COVID-19, un enfoque anatómico. Demos la bienvenida a la doctora Natalia Villarreal. Hola, buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y muy contenta de que me hayan invitado. Es un honor para mí estar aquí. Y voy a empezar a compartir mi pantalla. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas en los participantes. Ya está con anfitriona y ya puede compartir la pantalla, doctora. Ok, muchas gracias. Ok. Ok, permítame tantito. Porque
Me parece que tengo que dar acceso. Les voy a ofrecer una disculpa. Me dice mi computadora que tengo que salir de Zoom y voy a volver a entrar en un segundo, ¿ok? Sí, doctora, no se preocupe. Gracias. Mientras tanto, invito a todos los asistentes que están en Zoom que por favor en la parte de mensaje nos hagan el favor de mandarnos su nombre completo para poder registrarlo al acta. Asimismo, si alguno de los participantes que nos ven en redes desea mandarnos su nombre porque está siguiendo la transmisión, también puede hacerlo. Así que por favor todos a través del chat, mándenos su nombre para fin del registro del acta digital. Muchas gracias. Estamos admitiendo a la doctora Villarreal en estos momentos de nuevo. Sí, amor. Aquí estamos. Listo. Disculpen por eso. No se preocupe, bienvenida, doctora. Gracias. ¿Otra vez me podría dar la opción de compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Listo, ya es confeccionado. Muy bien. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Perfectamente, doctora. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, voy a empezar con mi presentación. Yo les voy a hablar acerca de hallazgos radiológicos de COVID-19, un enfoque anatómico. Gracias por su presentación. Actualmente yo laboro en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León como médico radiólogo y soy profesor de ese departamento. Voy a empezar con la presentación. Muy bien. Voy a empezar con una breve introducción acerca de, para empezar, qué es el COVID-19, para poder después hablar acerca de los hallazgos radiológicos y correlacionarlos también con los hallazgos anatómicos que podemos observar en los estudios de imagen. ¿Qué es el COVID-19? Bueno, vamos a definir primero la nomenclatura. COVID-19 realmente se le llama al síndrome clínico, a la patología, a las manifestaciones clínicas que produce el virus que se llama SARS-CoV-2. Realmente SARS-CoV-2 es el nombre del virus que condiciona la patología que se llama COVID-19. Y eso es por sus siglas en inglés, síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus tipo 2. Y después la enfermedad por su, también en inglés, es Coronavirus Disease 2019, porque realmente se empezó esta pandemia, bueno, esta enfermedad en el 2019. Entonces, muy bien. El SARS-CoV-2 empieza, ¿cómo infecta al cuerpo humano? Bueno, para empezar, ingresa al cuerpo a través de las mucosas de la nariz, ojos y boca. Infecta a las mucosas, a las células respiratorias del tracto respiratorio superior, pero también se va al tracto respiratorio inferior hasta la parte más distal, hasta los bronquiolos respiratorios y los bronquiolos terminales. Aquí infecta a las células de los alvéolos y empieza a condicionar una cascada de inflamación que causa que adentro de los alvéolos se empiece a llenar de material inflamatorio, células muertas y mucho líquido inflamatorio y empieza a llenarlo de forma progresiva. Ahorita voy a hablar sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Sin embargo, en términos generales, empieza a llenar el alvéolo de forma progresiva hasta que ciertos días después ya está lleno el alvéolo de este material inflamatorio. Obviamente, el alvéolo, todos sabemos que es el encargado de el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Al momento de estar ocupado por líquido o por proceso inflamatorio allá dentro de lo que nada más debe ser aire, empieza a limitarse el intercambio de oxígeno y por lo tanto empiezan a haber los síntomas graves que son la desaturación, por ejemplo. Voy a explicar acerca de la fisiopatología del virus en las células y esto lo voy a hacer de forma muy general y forma lo más sencillo que pueda.
El virus llega, aquí está la vía aérea de este lado, estas son las células de los alvéolos y del otro lado están las células endoteliales, perdón, los vasos sanguíneos, digamos. Entonces viene aquí el RNA del virus por medio de unas proteínas que se encuentran en su superficie y que de hecho por eso se le da el nombre de coronavirus porque parecen como una corona. Estas proteínas se llaman proteínas spikes. Se unen a los receptores de la célula, que son los receptores de angiotensina 2, y se introduce el virus a la célula. Adentro de la célula, el virus se replica y empieza una cascada de inflamación. La célula empieza a ser dañada de forma adentro todavía de la célula, empieza a dañarse, se empiezan a secretar muchas interleucinas y estas interleucinas empiezan a reclutar células de inflamación. Tanto células T como monocitos y macrófagos se empiezan a reclutar para tratar de contener al virus. De aquí van a suceder dos cosas que son fundamentales en la evolución clínica de los pacientes. Puede ser que tenga un sistema inmune eficiente el paciente y que se contenga la inflamación, o sea, que las células que se recluten generen anticuerpos, los anticuerpos puedan unirse a los virus y los macrófagos pueden reconocer estos anticuerpos y por lo tanto eliminar los virus. Y también los macrófagos que se reclutan, vamos a decirlo de alguna forma, eliminan a las células infectadas sin la liberación masiva de virus ni hacia la vía aérea ni hacia el torrente sanguíneo. Entonces, si hay una respuesta inmune sana o eficiente, las células que son infectadas se eliminan y el virus se contiene y por lo tanto se produce la recuperación. Sin embargo, puede haber que haya un sistema inmune disfuncional. ¿Qué quiere decir? Que se produce una respuesta inflamatoria bastante severa, muy importante. Y esta respuesta inflamatoria hace como un círculo vicioso, donde la célula se empieza a producir todas las células reclutadas empiezan a producir una cascada de inflamación muy importante, empiezan a liberarse muchas citocinas inflamatorias, el virus se empieza a liberar hacia el torrente sanguíneo, no nada más hacia la vía aérea, y entonces todas estas células se empiezan a reclutar en los pulmones y de hecho por eso hay una linfopenia en estos pacientes, porque todas las células, sobre todo linfocitos, se reclutan hacia los pulmones y entonces es por eso que los pacientes presentan linfopenia, pero no neutropenia, porque los neutrófilos no se reclutan en este proceso inflamatorio. Entonces, la célula presenta una apoptosis con liberación de todas las citocinas e interleucinas que tenía adentro de la célula y entonces se empiezan a generar que todas estas células y interleucinas y citocinas inflamatorias se liberan al torrente sanguíneo y empiezan a producir una falla sistémica. Además, los virus también se liberan al torrente sanguíneo y pueden infectar aparte otros órganos. Todas estas células y todo este contenido de líquido y citocinas, interleucinas, se liberan al espacio aéreo. Y es lo que yo les platicaba en la diapositiva anterior, en donde se empieza a llenar el espacio aéreo y por lo tanto se empieza a producir un deficiente intercambio gaseoso. Entonces, muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, cuando se genera esto es que después de aproximadamente de 2 hasta 14 días después de la infección, empieza la aparición de los síntomas. Y los síntomas, como ya todos sabemos, pueden ser los más frecuentes, son tos, dificultad para respirar, fiebre y escalofríos, y esto es por ya la respuesta sistémica, fiebre y escalofríos. Puede haber también dolor muscular, puede haber odinofagia. Y hay dos síntomas que me parecen bastante importantes en esta enfermedad, que son la pérdida reciente del olfato y gusto y los síntomas gastrointestinales. Se ha reportado en la literatura que los pacientes empiezan con la pérdida del olfato y del gusto, que es el primer síntoma que empiezan a sentir y después ya en días posteriores empiezan con los demás síntomas, ¿ok?
Ahora, los síntomas gastrointestinales también son síntomas que son bastante únicos porque también se pueden presentar de forma aislada, de tal forma que el paciente solamente puede presentar náuseas, vómitos y diarrea y tener una infección por COVID, sin tener tos o fiebre o cualquiera de los otros síntomas. Ahora, sabemos que los pacientes adultos mayores o con cualquier comorbilidad, dígase diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, enfermedad de los riñones, pacientes embarazadas, pacientes con inmunosupresión, como pacientes con VIH o niños con inmunodeficiencias congénitas, todos este tipo de pacientes corren mayor riesgo de presentar complicaciones graves a causa de COVID. Ahora, ¿cuánto porcentaje de la población presentan estas complicaciones? Aproximadamente, en términos generales, un 15% de los pacientes pueden presentar síntomas moderados a severos y que esto significa que van a necesitar hospitalización, tal vez no cuidados intensivos, pero sí hospitalización para suplementación de oxígeno. Entonces, si hablamos de una pandemia en donde mucha gente del mundo se está infectando al mismo tiempo y el 15% de esa gente va a requerir hospitalización, pues obviamente por eso estamos teniendo una crisis en donde los sistemas de salud no están pudiendo con la cantidad de pacientes que se requiere para suplementación de oxígeno o cualquier otra de las complicaciones que se pueden presentar. Ahora, de estos pacientes, sabemos que aproximadamente del 3 al 5% van a morir. Tienen una tasa de mortalidad del 3 al 5%. Ahora, esta tasa de mortalidad depende del número de pruebas que se hagan, ¿ok? De tal forma que mientras más pruebas se hagan, más personas asintomáticas y que tienen el virus infectadas van a descubrir y por lo tanto la tasa de mortalidad en ese país va a ser menor. Por eso en México la tasa de mortalidad se ha reportado hasta en un 10%. Realmente no es que haya más mortalidad, sino que el número de pruebas que se hacen en la población es menor, por lo tanto no se detectan aquellos pacientes asintomáticos y no se incluyen en esta tasa y por lo tanto esta tasa aumenta. Sin embargo, pues realmente en términos generales la tasa de mortalidad es de un 3 a 5%. Ahora, ¿cómo se contagia? Estos son publicaciones recientes en la CDC, lo acaban de actualizar. La vía de contagio más frecuente es por contacto o por gotitas respiratorias de persona a persona. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida más importante para evitar esta enfermedad es el distanciamiento social. También se ha reportado que a través de las superficies se puede contraer o contagiar el virus, sobre todo al momento de tocar estas superficies contaminadas y luego llevarnos la mano a las mucosas. Sin embargo, actualmente, y esto lo pongo entre comillas, porque así lo pusieron en la CDC, no se cree que sea la principal forma de propagación. Entonces, realmente lo más importante ahorita es el distanciamiento social. Ok, ahora, ¿cómo se detecta el COVID-19? Bueno, hay dos tipos de pruebas en términos generales. Está la prueba de PCR o pruebas virales, en donde realmente se está detectando al virus, y están las pruebas de los anticuerpos, en donde se detectan a todos estos anticuerpos que en particular se detectan a IgM e IgG. Sabemos que los anticuerpos IgM se presentan en la etapa aguda de la enfermedad y los IgG se presentan ya en etapas tardías. Entonces, la interpretación de estas tres pruebas o las diferentes combinaciones que se pueden hacer, nosotros entonces podemos categorizar al paciente si el paciente presenta una infección activa, si presenta ya una infección más crónica, si ya está curado, dependiendo de la combinación de estas pruebas. Por ejemplo, si las tres salen negativas, quiere decir que el paciente no tiene virus en su sistema y tampoco anticuerpos. Eso quiere decir que el paciente es un paciente en riesgo de contagio. Ahora, si el PCR es positivo, pero no tiene anticuerpos todavía, quiere decir que apenas está en el proceso del el sistema inmune actuando, entonces quiere decir que está en etapa preclínica inferior a 7 días. Si ya tiene IgM, ya está de 7 a 10 días. Si ya desarrolló IgG, entonces ya es una fase más tardía, de aproximadamente 14 días en adelante. Y si solamente tiene IgG,
y ya no tiene IgM y tampoco tiene PCR, ya es una infección pasada y curada. Entonces, dependiendo de todas estas combinaciones, es como vamos a poder saber realmente en qué fase de la enfermedad está un paciente. Ahora, ¿cómo se toman estas muestras? Bueno, en particular la de la PCR, que es la prueba que se está haciendo de forma masiva, se toma por medio de un hisopado nasofaringio y un hisopado orofaringio. Sabemos que estas células también están infectadas por COVID-19 o por el virus y por lo tanto podemos hacer el PCR de estas células. Ahora, obviamente la muestra ideal para realizar el diagnóstico por medio de PCR es un lavado bronquiolo-alveolar. Sin embargo, pues obviamente tenemos dos desventajas. Uno, pues es un procedimiento invasivo y dos, es un procedimiento que causa bastante aerolización. Eso quiere decir que las personas que lo hacen pueden tener muchísimo mayor riesgo de contagio. Entonces, si sabemos que puede ser buena la prueba en el hisopado nasofaringio o orofaringio, por eso se hace en estas zonas. Pero sí quiero dejar claro que la prueba no siempre va a ser positiva, o sea, que tiene muchos falsos negativos, aunque el paciente esté infectado. Entonces, quiero dejar claro aquí que si una prueba de PCR es positiva, no hay forma, el paciente tiene el virus, hay muy pocos falsos positivos, ¿ok? O sea, un PCR positivo, presencia del virus en el paciente. Pero si el PCR es negativo, no se descarta la enfermedad porque se sabe que la prueba de PCR depende mucho, uno, de la carga viral y dos, más bien la carga viral depende de los síntomas que presenta el paciente. Si el paciente tiene síntomas leves, la carga viral muy probablemente es poca y por lo tanto el PCR puede ser negativo. Incluso en pacientes asintomáticos que tienen infección, el PCR tiene muchos falsos negativos, ¿ok? Entonces, PCR negativo no descarta la enfermedad. Ok, ¿qué estudios de imagen se pueden realizar? Ahora sí, ya entrando a lo radiológico, ¿qué estudios de imagen se pueden realizar en estos pacientes? Podemos realizar radiografías de tórax, podemos realizar tomografías computarizadas y podemos realizar ultrasonido pulmonar. Quiero hacer un paréntesis. El ultrasonido pulmonar sabemos que se puede realizar en los pacientes con procesos infecciosos, pero tiene varias desventajas. Una es que es operador dependiente, como cualquier otro ultrasonido en el cuerpo. Depende de la persona que lo hace. Si esa persona el día 1 buscó en el séptimo espacio intercostal y el día 2 buscó en el noveno y el día 3 buscó en el quinto, entonces eso hace que el ultrasonido no sea reproducible o no sea comparable. Cosa contraria a la radiografía y a la tomografía, que no importa quién la tome, el estudio de imagen siempre va a ser el mismo. Entonces, sí se va a poder hacer una comparación. Otra desventaja del ultrasonido pulmonar es que se tiene que realizar presente en el paciente y tarda un tiempo en realizarse. Entonces, la persona que lo está realizando tiene mayor riesgo de contagio. ¿Ok? Entonces, por eso el ultrasonido pulmonar lo vamos a dejar aparte y me voy a centrar más en la radiografía de tórax y en la tomografía computarizada. También quiero dejar claro que los estudios de imagen no se recomiendan para screening, o sea, no se recomiendan para realizarse de forma masiva a la población que no está sintomática. Y eso lo voy a explicar en un momento. Fíjense aquí, quiero que vean esta radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax es en un paciente que presentaba síntomas de COVID, puede ser síntomas leves. Lo más frecuente es que los síntomas leves van a producir este tipo de radiografías en donde realmente a simple vista parece que está normal. Siempre tenemos que evaluar, si estamos evaluando el campo pulmonar derecho, siempre valoren el campo pulmonar del otro lado al mismo nivel, porque sabemos obviamente que la caja torácica tiene mayor volumen en la parte más inferior y menor en la parte más superior. Eso nos va a aumentar un poquito la opacidad pulmonar hacia las bases, pero tiene que ser de forma simétrica. Entonces, siempre comparen la parte, por ejemplo, los ápices pulmonares con el otro ápice pulmonar. Entonces, conforme vamos bajando en esta radiografía, vamos viendo que todo está más o menos simétrico hasta la base pulmonar del lado derecho, en donde vean cómo aquí estas opacidades que se ven aquí no se observan en el otro lado. Entonces, esta está completamente anormal, aunque es un signo muy sutil todavía en esta radiografía.
realmente esta radiografía podría ser pasada por alto, ¿ok? Entonces, a este mismo paciente se le realizó una tomografía el mismo día, con los mismos síntomas, etcétera, y vean cómo en la tomografía fue más sensible para visualizar los hallazgos. ¿Cuáles son los hallazgos? A este aumento de la opacidad pulmonar que no llega a consolidarse, o sea, que no llega a estar completamente blanco, se le llama opacidad en vidrio despulido. Y ese vidrio despulido se produce por lo que yo les explicaba anteriormente. Los alvéolos se empiezan a llenar de forma progresiva de este líquido o este líquido inflamatorio, pero están ocupados parcialmente por aire y parcialmente por líquido inflamatorio. Entonces, quiere decir que no hay una opacidad completa de los alvéolos y por lo tanto se produce como este aumento de la opacidad, pero que no llega a ser consolidación. Esto es una de las características clave del proceso por COVID-19. Ahora, estas opacidades en vidrios pulidos se presentan de forma característica más prominentemente hacia las bases y hacia la periferia del pulmón que hacia los ápices. Y regularmente también es bilateral. Sin embargo, como lo pueden ver en esta radiografía, en las etapas iniciales de la enfermedad puede ser negativo el estudio de imagen y no quiere decir que no esté anormal el paciente, que no tenga enfermedad. Ahora, ¿para qué sí se puede utilizar la radiografía de tórax? Bueno, para dar seguimiento a los pacientes que ya sabemos que tienen síntomas moderados a severos y que ya están hospitalizados. Entonces, es prudente realizar una radiografía basal y después ver cómo va el seguimiento en el paciente. Por ejemplo, si este paciente empeoraran sus síntomas, podemos tomar otra radiografía para poder ver y comparar el estudio basal con el nuevo. Vean aquí cómo hay aumento de la opacidad pulmonar, sobre todo en la periferia. Sin embargo, es muy sutil. Aquí hay vidrio despulido, bilateral, asimétrico y más hacia la periferia y hacia las bases. Fíjense cómo los ápices no están afectados. Y vean cómo en este estudio de seguimiento esos infiltrados ya se empezaron a hacer más prominentes, empezaron a consolidarse, incluso aquí ya hay una consolidación. ¿Ok? Y eso más es en la periferia y en las bases de los pulmones. Eso es característico o más nos sugiere más la presencia de este virus. Y vean cómo está mucho más predominantemente en el pulmón derecho que en el pulmón izquierdo. ¿Ok? Y vean incluso el ápice del lado derecho ya se empezó ya tiene infiltrado, cosa que en el estudio inicial no tenía. Entonces, la radiografía de tórax nos sirve muy bien para dar seguimiento en pacientes con enfermedad moderada grave. Este es otro ejemplo, es lo mismo. Fíjense en el estudio inicial cómo tenía esta opacidad en vidrio despulido que incluso ya empieza a consolidarse, ¿ok? Era más hacia las bases, sobre todo era del lado derecho, puede ser asimétrico, pero es bilateral también. Y fíjense cómo a las 48 horas se empiezan incluso a afectar los ápices pulmonares y a las 72 horas también ya está prácticamente los dos pulmones afectados con estas opacidades en vidrio despulido y que empiezan a consolidarse también en la parte más inferior. Desgraciadamente, este paciente un día después de esta radiografía falleció. Entonces podemos dar seguimiento a los pacientes con radiografías de tórax. Entonces, para concluir la radiografía de tórax, ¿cuáles son los hallazgos? Infiltrados en vidrio despulido, que regularmente son periféricos, bilaterales y difusos, ¿ok? Ahora, vamos a hablar sobre la tomografía de tórax simple. Estos son estudios de tomografías de tórax normales y quería resaltarlos para que ustedes vean lo normal. Ya es son cortes más inferiores. Aquí vemos ya los bronquios principales, aquí estamos viendo la tráquea central. Entonces vemos cómo ambos pulmones están adecuadamente aireados, tienen todas estas imágenes redondeadas, algunas como alargadas que representan a la vasculatura pulmonar normal y que son más, obviamente con mayor diámetro, más centrales que periféricos, porque evidentemente la vasculatura pulmonar va disminuyendo su tamaño y su diámetro. ¿Ok? Más hacia la periferia, y lo normal es que estén completamente aireados. Vean cómo no puedo valorar el intersticio pulmonar,
El intersticio son estructuras que son demasiado pequeñas y que la resolución de la tomografía, aún ahorita que la tomografía tiene una resolución submilimétrica, aún así no podemos valorarla. Lo único que sí podemos valorar son las cisuras, la cisura mayor, la cisura menor, como es esta que se ve aquí. Esta pequeña línea de aquí es la cisura mayor. Entonces, esto es lo normal en una tomografía. Puede ser que en una tomografía normal haya estas bandas de atelectasias lineales, que es colapso de los alvéolos, y esto se produce principalmente por la posición del paciente al estar acostado, que se atelectasian un poquito los alvéolos en la parte más posterior o más dependiente de los pulmones y provocan estas atelectasias, que es completamente esperado y hasta normal, ¿ok? Ahora, todos sabemos que el lobulillo pulmonar secundario es la unidad funcional del pulmón. En la parte central del lobulillo pulmonar secundario están las arterias pulmonares y los bronquios, así como también vasos linfáticos. Y en la periferia están el intersticio pulmonar, que divide a un lobulillo de otro, y a eso se le llama septos interlobulillares, pero también tenemos septos intralobulillares, o sea, que están en los alvéolos. En otra literatura también se le llaman interalveolares, ¿ok? Y todo eso es intersticio pulmonar. Y por el intersticio pulmonar van los vasos linfáticos y las venas pulmonares. Esto va a ser importante porque en los hallazgos de imagen vamos a recordar este lobulillo pulmonar secundario. Ok, pero en términos generales quería explicarles cuál es la probabilidad de que el TAC salga positivo en un paciente que tenga síntomas o sospecha de COVID. Bueno, en una población con alta probabilidad de la enfermedad pretest, ¿esto qué significa? Que antes de que le haga la prueba, la probabilidad de que tenga COVID es muy alta. ¿Por qué? Uno, por los criterios epidemiológicos. Ahorita ya es una pandemia. Cualquier paciente que tenga síntomas tiene una alta probabilidad de tener la enfermedad. Y obviamente más si estamos hablando de personas que están en contacto con pacientes o con enfermos de COVID, como por ejemplo trabajadores de salud o como por ejemplo también cuidadores de pacientes con COVID en casa. Estos tienen una alta probabilidad de enfermedad pretest. Bueno, los estudios que se han hecho para la tomografía se hacen en esta población, en la población que tiene una alta probabilidad de enfermedad. Bueno, en esta población la sensibilidad de la tomografía es del 60 hasta 98% dependiendo de la literatura que lean. Y también la especificidad no es tan alta, la especificidad es de 25 a 53%. ¿Por qué? Porque como les expliqué, lo que nosotros vemos por imagen es el infiltrado en vidrio expulido, que es la ocupación parcial del espacio aéreo. Pero esta ocupación parcial no necesariamente se tiene que hacer por líquido inflamatorio. Puede hacerse por sangre, por ejemplo, en la hemorragia alveolar, puede hacerse por edema, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal. Puede hacerse en un tejido inflamatorio, pero por cualquier tipo de neumonía. Entonces, realmente, la ocupación parcial del espacio aéreo no quiere decir que tiene COVID, ¿ok? Entonces, es baja la especificidad. Pero vean, el valor predictivo positivo es muy alto. O sea, que en un paciente que salga la prueba positivo, el 92% de estos pacientes realmente van a tener la enfermedad. Perfecto, eso es algo muy bueno. Pero vean el valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo es bastante bajo, o la verdad es que es muy pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que si la prueba sale negativa, realmente los pacientes que son negativas a la enfermedad son solamente el 42%. Quiere decir que un 58% de pacientes realmente tienen la enfermedad, pero salió el TAC normal, ¿ok? Entonces, estas dos cuestiones, el valor predictivo negativo bajo y la sensibilidad moderada, hacen que la tomografía no se pueda utilizar como método de screening o de tamizaje, porque los métodos de screening y tamizaje tienen que tener una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo, porque lo que queremos es que no se nos vayan personas con enfermedad, que no aparezca la prueba negativa. ¿Ok? Entonces, por eso la tomografía no se debe utilizar como screening para estos pacientes. O sea, en aquellos pacientes porque me han llegado varios que me preguntan, bueno, quiero operar a este paciente de una cirugía electiva, ¿le puedo hacer una tomografía para ver si no tiene COVID?
recuerden que el valor predictivo negativo es bajo. Entonces, y sobre todo en pacientes asintomáticos y sobre todo en pacientes con síntomas leves, el valor predictivo negativo es bajo, por lo que puede ser que se me vaya un paciente positivo y yo lo dé como normal en la tomografía. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos de COVID-19 en una tomografía de tórax? Básicamente los mismos que en la radiografía, solo que se ven muchísimo mejor, porque obviamente son cortes mucho más, es un estudio tridimensional, etcétera. Entonces, obviamente es mucho mejor la tomografía para ver todos los hallazgos. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver opacificación en vidrio espulido, que es de involucro bilateral, de distribución posterior, multilobar y periférica. Esto es en las etapas iniciales de la enfermedad. Ya cuando empieza a avanzar, empieza la consolidación. Ahora, vean cómo el infiltrado en vidrio espulido se desarrolla desde el día 0 hasta el día 4, después del inicio de los síntomas. Quiere decir que si hoy inicié con síntomas y me voy a hacer una tomografía, la tomografía puede salir normal, ¿ok? Alcanza su máximo punto hasta las 6 a 13 días después del inicio de los síntomas. Por lo tanto, una tomografía negativa no debe usarse para excluir la posibilidad de COVID-19, sobre todo en un paciente que tenga síntomas de COVID, ¿ok? Eso puede salir negativo. Ahora, ¿qué vamos a ver? Prácticamente estamos viendo lo mismo. Vean aquí el alvéolo que está lleno de aire, el alvéolo se llena parcialmente de líquido y entonces lo que estamos viendo es infiltrado en vidrio despulido. Esto también se le llama vidrio deslustrado o vidrio esmerilado y semeja a ese vidrio que es como un poco como opaco, que se encuentra regularmente en los baños, que no deja pasar mucho la luz. Bueno, semeja a eso y por eso le llamaron vidrio despulido. Pero fíjense cómo mantiene una forma hasta cierto punto redondeada y hasta cierto punto incluso triangular en algunas zonas. En otras zonas está como paralelo a la superficie pleural, aunque no está en la pleura, sino está paralelo a esta estructura, ¿ok? Y de predominio se encuentra en las bases de los dos pulmones, ¿ok? Vean cómo la parte más superior de los pulmones se ve menos afectada que la parte más inferior e igualmente más dependiente del pulmón se ve más que la parte superior, ¿ok? Y eso es muy característico de COVID. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sucede así? Bueno, porque sabemos que el principal punto en donde inicia la inflamación es alrededor del bronquio y de los bronquiolos respiratorios y de los bronquiolos terminales, ¿ok? Entonces, ahí es donde inicia la inflamación de tal forma que empieza alrededor de un vaso y de un bronquio y empieza a hacerse cada vez alrededor de esa estructura hasta que se delimita por los septos interlobulillares y entonces se produce esa imagen como si fuera un infiltrado en vidrio espulido redondeado. Y eso es muy característico que suceda hacia la periferia del pulmón, ¿ok? Este tipo de infiltrado se produce hasta en el 90% de los pacientes y es un infiltrado esférico, muy caprichoso desde el punto de vista de imagen. Ahora, ¿qué otro tipo de infiltrado puede haber? El infiltrado que yo les decía, que es el signo del paralelo pleural. Esto se produce porque, bueno, sabemos que tanto las venas pulmonares como los vasos linfáticos, la mayoría drenan hacia los ilios pulmonares. Pero se sabe que en la periferia, sobre todo en la parte más periférica del pulmón, puede haber una vía de drenaje hacia la parte más periférica y hacia la pleura. Entonces, esto hace que se produzca como vidrio espulido paralelo a la superficie del pulmón. Y eso condiciona este signo que está presente hasta en el 75% de los pacientes. Ahora, vean, estos son otros ejemplos de infiltrados en vidrio despulido en pacientes con COVID. Fíjense los infiltrados que son redondeados, periféricos, más hacia las bases que hacia los ápices, más hacia la parte dependiente de los pulmones que hacia la parte superior de los pulmones, ¿ok? Y aquí quiero recalcar otro signo que vemos en voy a hacer un acercamiento de estas dos imágenes, que aquí está. Es un signo que se le llama signo de crazy paving, que en español se traduciría como un signo de empedrador loco, así se traduce. Y esto significa que
el virus también condiciona que los septos interlobulillares e intralobulillares empiecen a engrosarse y empiecen a verse, como lo podemos ver en esta zona de aquí. Este de aquí es uno de los septos interlobulillares, este es otro septo interlobulilar, ¿ok? Aquí tenemos más septos interlobulillares en donde están engrosados, se ven, y además también vemos adentro de estas imágenes otras estructuras lineales que son los septos intralobulillares o interalveolares, y entonces empieza a ver estas imágenes como lineales y aparte que tienen vidrio espulido. La combinación de vidrio espulido con un engrosamiento de los septos hace este signo que se llama en empedrado loco, que semeja a ese suelo que está lleno de piedras y las piedras están unidas como por cemento, como el suelo del barrio antiguo. Bueno, más o menos eso es lo que quisieron semejar en este signo, ¿ok? Y eso es también una de las manifestaciones del COVID-19 en los estudios de imagen. Ahora, estas son en etapas iniciales de la enfermedad. Ya en etapas más tardías ya empieza la consolidación. Y como pueden ver aquí, así como inició el infiltrado en vidrio espulido alrededor del bronquio, así inicia la consolidación también alrededor del bronquio. Esto causa que se haga un signo que se llama signo del halo. El signo del halo es tener consolidación en el centro del lobulillo pulmonar secundario y un vidrio espulido alrededor. Eso se llama signo del halo. Y eso se produce ya en etapas ya más tardías de la enfermedad, digamos a los 14 días, 10 a 14 días, empiezan las consolidaciones. La consolidación es el llenado completo, ahora sí, de los alvéolos por este tejido inflamatorio. Y es muy característico que esté rodeado de vidrio espulido, como pueden ver aquí. Fíjense aquí cómo hay pulmón normal, hay vidrio despulido y después hay consolidación. Igual sucede en este lado, en el lado izquierdo, hay consolidación aquí, vidrio despulido en la periferia y tejido pulmonar normal. Entonces, eso es lo que se observa en estos pacientes. Ya aquí el llenado de los alvéolos es completo, ¿ok? Y tenemos consolidación y vidrio despulido. Igual se presenta en la misma localización, periférico, basal, en la parte más dependiente del pulmón, etcétera. Siempre es en la misma localización. Entonces, es decir que ya los lobulillos pulmonares secundarios se llenaron completamente y empiezan a producir todas estas imágenes de vidrio espulido asociado con consolidación. Ahora, sobre todo ahora que es algo súper nuevo, no conocíamos nada, hace 6 meses esto no existía, entonces y como es algo mundial, o sea, algo que todo mundo está viendo, se empezaron a tratar, sobre todo los radiólogos, de tener un léxico uniforme, ¿ok? Tratar de no confundir más, sobre todo al clínico, con la terminología radiológica que utilizáramos. Entonces hicieron varios léxicos, está el CORRADS, que es una clasificación muy similar al BIRADS, por ejemplo, que se usa en la mama. Trataron de semejar esa clasificación y entonces hicieron una clasificación. Sin embargo, esta es un poquito ambigua todavía y entonces en la que más se han enfocado es en esta clasificación, que es la británica, en donde divide a los estudios de imagen en pacientes en estudios típicos de COVID, indeterminados de COVID, atípicos y negativos. ¿Y qué quiere decir cada uno? Bueno, el típico es el que les he estado hablando. Es aquel infiltrado, redondeado, en vidrio espulido, periférico, basal, sobre todo en las partes más dependientes del pulmón. Y es lo que ya les he venido contando de lo típico del COVID-19. ¿Ok? En un contexto clínico adecuado, o sea, en el paciente que tiene síntomas y que tenemos un criterio epidemiológico, que es la pandemia, es muy, muy sugestivo de COVID-19. Ahora, vean aquí es un signo muy, muy, muy claro que quería mostrarles. Este de aquí en el pulmón derecho, que se llama signo del halo invertido. ¿Recuerdan cuando les dije que que el signo del halo era cuando teníamos consolidación en el centro y vidrio espulido en la periferia? Bueno, el halo invertido es al revés. Tenemos vidrio espulido en el centro y consolidación en la periferia. ¿Eso qué quiere decir? Realmente se ha especulado, es una especulación lo que pasa aquí. Lo que creen es que
igual como se empieza a afectar del centro a la periferia, también se empieza a aclarar el pulmón o se empieza a resolver la inflamación de al centro hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía hay consolidación afuera cuando ya empieza a haber una ocupación ya parcial de los alvéolos en la parte interna, ¿ok? Pero también esto es como una especulación todavía, sobre todo en este signo. Pero este signo también está presente en los pacientes con COVID. Y estas son las imágenes típicas. ¿Ok? Fíjense, redondeadas, periféricas, basales, más posteriores que superiores, etc. Ok, ahora el patrón indeterminado. El patrón indeterminado quiere decir que hay alteración, por ejemplo, vidrio despulido, pero que no está en los sitios habituales de un paciente con COVID. Por ejemplo, estos son diferentes ejemplos, el de arriba es uno, estos dos son otros, y los más inferiores son dos diferentes, en donde todos tienen vidrio despulido, pero tienen una localización no típica de COVID. O sea, vean cómo este es más central, no tanto hacia la periferia, y cómo estos dos imágenes, estos son más hacia los ápices pulmonares y estos más hacia las bases. Vean cómo los ápices están incluso más afectados que las bases. Eso no es normal o no es típico de COVID. Ahora vean este otro, aunque este paciente, aunque salió patrón indeterminado, perdón, el de arriba, sí tenía COVID-19 y se categorizó como indeterminado porque realmente por imagen no podemos descartar que tenga otra enfermedad que no sea COVID. Vean este otro de en medio, en donde tiene infiltrado en vidrio despulido. Este es muy, muy sutil. Vean cómo aquí hay unas zonas de infiltrados, ¿ok? Pero este infiltrado está más en las regiones más superiores o más anteriores de los pulmones, no tanto en las dependientes. Y esto tampoco es característico de COVID. Y estaban más más los ápices que hacia las bases. Este paciente tenía una toxicidad por drogas. Y también tenía sospecha de COVID. Recuerden que todos estos pacientes van a llegar a los estudios de imagen ya como sospechosos de COVID. Entonces, y vean estos otros dos ejemplos donde hay infiltrado en vidrio despulido, pero igual no está en la localización habitual. Están en todos los pulmones. Este incluso hasta parece que respeta la periferia, lo cual es completamente atípico de COVID, pero sin embargo tiene vidrio despulido. Entonces, este es un paciente indeterminado. Y estos dos eran también toxicidad por droga y esta es una neumonía por neumocistis. Ahora, el patrón atípico, ¿qué quiere decir? Que no es ni siquiera vidrio despulido, que tiene otros hallazgos que no se han reportado en los estudios de pacientes con COVID. O sea, ¿cuáles son estos? Nódulos pulmonares que tengan el patrón en árbol en gemación. Este patrón es muy característico de algunas enfermedades que se diseminan a través de los bronquios y esto quiere decir que son como pequeñas, como unas ramitas con subramas. Y esto es porque todo el bronquio, los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios están llenos de líquido y cada ramificación está también llena de líquido. Y estos puntitos que están a la periferia son pequeños alvéolos también llenos de secreciones. A esto se le llama infiltrado en árbol en gemación. Este de acá está mucho más característico. Y estos se pueden presentar tanto en la tuberculosis, que es la clásica de árbol en gemación, o también pueden presentarse en otro tipo de infecciones por virus, como el virus sincitial respiratorio. Aparte, las cavernas tampoco se han descrito en pacientes con COVID, eso es completamente atípico de COVID. O aquellos pacientes que tienen neumonía, pero que desarrollaron abscesos pulmonares, tampoco es característico de COVID, o múltiples nódulos alrededor de los pulmones. Este aparte tenía una caverna acá abajo, esta era una infección por micobacterium atípico. Y pues aquí sí podemos categorizar este estudio como atípico de COVID. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le estamos diciendo al clínico? Piensa en otra infección que no es COVID, porque yo lo que estoy viendo es otra cosa. ¿Ok? Y tenemos este otro ejemplo en donde tenemos consolidación, pero vean cómo esta consolidación no está rodeado de vidrio despulido. Aparte, esta consolidación se presenta en la parte más superior del pulmón izquierdo, no tanto en la inferior. Eso no es característico de COVID. Y aparte, fíjense, el otro pulmón tiene derrame pleural. El derrame pleural tampoco se ha descrito para los pacientes con COVID. Entonces, este es un patrón atípico de COVID-19.
Y un patrón negativo es aquel que o está normal, como este tórax de aquí, o tiene otras enfermedades que ni siquiera son infecciosas, o sea que, por ejemplo, tiene un cáncer pulmonar, como este nódulo con espiculaciones en el pulmón izquierdo que está acá, o que tiene otras características de otras enfermedades pulmonares, como esta que es muy característica de fibrosis pulmonar, en donde tiene un patrón que le llamamos patrón en panal de abeja o panalización, en donde hay una destrucción de los alvéolos y un engrosamiento de los septos interlobulares, y por eso se producen como estas zonas, como si fueran múltiples quistes pulmonares, pero realmente es la destrucción de los alvéolos que se está produciendo en esta fibrosis pulmonar. Bueno, todos estos son ejemplos de patrón negativo de COVID, ¿ok? Ahora, para resumir, ¿a qué pacientes sí se les puede realizar o va a ser como importante en el curso de su enfermedad realizarse un estudio de imagen? Ok, para empezar, en pacientes asintomáticos que sospechamos COVID, ¿quiénes podrían ser un paciente asintomático que sospechamos COVID? Por ejemplo, digamos que me acaban de diagnosticar COVID a mí y pues yo he estado en contacto con toda mi familia. ¿Será que toda mi familia tiene COVID también? Entonces, ¿puedo realizarles estudios de imagen a todos para ver si tienen COVID ellos? No. Ni a mí, que tengo síntomas leves, ni a mi familia, que están asintomáticos, se les está indicado realizar cualquier estudio de imagen. ¿Por qué? Porque sabemos que uno, no es prueba de screening, dos, podemos salir todos normales en el estudio de imagen y no quiere decir que no tengamos la enfermedad, y eso obviamente nos daría una falsa sensación de seguridad de que estamos sanos y nos permitiría salir o a mis familiares salir y romper la cuarentena y ir al súper. No, todos tenemos que cumplir la cuarentena porque nos tenemos que considerar todos como potencialmente infectados, ¿ok? Y entonces un estudio de imagen en este contexto no está indicado. Ahora, en el contexto de pacientes con síntomas leves de COVID, ¿qué pasa con los pacientes con síntomas leves? Lo único que pasa es que lo van a mandar a su casa, le van a dar tratamiento sintomático, lo van a vigilar y listo. El 85% de los pacientes van a recuperarse normal y no van a necesitar ninguna intervención adicional. Solo necesitan la cuarentena. Entonces, ¿de qué sirve que yo le haga un estudio a un paciente con síntomas leves si no va a cambiar mi conducta terapéutica? O sea, si ese paciente, si sale con un infiltrado o si no sale con un infiltrado en los estudios de imagen, como quiera lo voy a mandar a su casa y como quiera le vamos a dar tratamiento sintomático. No va a cambiar el curso del tratamiento. Y un estudio, cualquiera que sea, ya sea un estudio de laboratorio, de imagen o de cualquier estudio, que no va a cambiar el curso del tratamiento, no va a modificar la conducta, no está indicado. Eso es en los pacientes con síntomas leves. Hay una excepción en este rubro de pacientes. En aquellos pacientes que tienen síntomas leves, pero que ustedes sospechen que tienen potencial de complicarse, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen diabetes, están embarazadas, tienen alguna inmunosupresión, que saben, bueno, embarazadas no, ¿verdad? Pero inmunosupresión, diabetes, hipertensión, etcétera, que ustedes saben que se pueden complicar y les pueden llegar 2-3 días después, ahora sí con síntomas moderados a severos, entonces está como es prudente realizar probablemente un estudio basal, un estudio de imagen basal, para que cuando llegue al hospital ya podemos comparar con el estudio previo. ¿Okay? Esa es la única excepción que hay en este rubro de pacientes con síntomas leves. Ahora, en pacientes con síntomas moderados o severos, sí está indicado realizar estudios de imagen, sobre todo para tener estudios basales para dar seguimiento, ¿ok? Y en pacientes que tengan empeoramiento de los síntomas, lo mismo está indicado realizar, sobre todo en la mayor parte de los casos se hace con radiografías de tórax y es resolutiva. La radiografía nos puede dar el seguimiento y listo. La tomografía se hace sobre todo para cuando la radiografía no fue concluyente o en aquellos pacientes que de plano necesitamos hacerle una tomografía porque sospechan otra
cosa que no sea pulmonar, por ejemplo, que aparte de que un paciente tiene COVID, desarrolló dolor abdominal y sospechan apendicitis, entonces obviamente necesitamos hacerle una tomografía, no tanto para los hallazgos pulmonares, sino para explorar el abdomen. Entonces, bueno, esos son los rubros de pacientes en donde se pueden y está indicado realizar estudios de imagen. Ahora, no quiero irme sin recordar a todos que, bueno, somos todos médicos, médicos de nuestra familia. O sea, nuestra familia nos llama y nos pregunta y ahorita hay mucha confusión, hay muchas noticias falsas. Entonces nosotros obviamente somos la voz de la verdad en nuestra familia. Entonces sabemos todas las medidas de prevención que les debemos de aclarar, de indicar, que son lavado de manos con jabón normal, ¿ok? El lavado de manos suficiente y frecuente, quedarnos en casa, que es lo más importante. Recuerden que el principal método de transmisión es gotitas respiratorias de persona a persona. No hacer compras de pánico. En caso de síntomas, llamar a las líneas en el estado en donde se encuentren, ¿ok? Conocer esos teléfonos, llamar y saber si es necesario salir a hacerse la prueba o si simplemente se tiene que quedar en casa si es que no tiene muchos síntomas, ¿ok? El uso de cubrebocas, al menos en Nuevo León, es obligatorio. Sabemos que sobre todo el uso de cubrebocas que lo usa, sino eso como una medida de protección social. Quiere decir que si yo tengo COVID, soy asintomática, evidentemente no me he dado cuenta que tengo COVID y voy a ir al súper porque necesito hacer compras, entonces yo puedo reducir la carga de virus que yo soy capaz de transmitir si yo me pongo un cubrebocas, de tal forma que estoy cuidando al resto de las personas de contagiarlas de COVID. Si el resto de las personas hacen lo mismo y todos se ponen cubrebocas, ellos me están protegiendo a mí. Entonces es una forma de protegernos mutuamente. No es necesario que se utilicen ni las mascarillas quirúrgicas ni las N95. Estas dos sí están indicados ya para ambientes hospitalarios, ya para aquellos pacientes que sí se van a exponer a una carga de aerolización muy grande, que son muchos pacientes de COVID en la misma área, o sea, áreas que están atendiendo COVID, y ellos sí necesitan protegerse a sí mismos de inhalar las partículas, ¿ok? Y entonces sí se necesita en ese contexto utilizar mascarillas N95. Recordémosles a nuestros familiares y amigos cómo los requisitos que deben cumplir los cubrebocas. Deben cubrir de la nariz a la barbilla, deben estar sujetados de forma firme a la cara y deben de lavarse sin que se altere su forma. Y debe permitir respirar sin restricciones. Estas son ilustraciones que son muy, muy claras como para ejemplificar cómo sí se debe utilizar un cubrebocas desde el dorso de la nariz hasta la barbilla. No debe estar desde la punta de la nariz, debe cubrir toda esta área y estar firme. Cualquiera de estas opciones es incorrecta y puede disminuir la efectividad del cubrebocas. Ya concluyo invitándolos a que nos visiten en nuestra página del Departamento de Radiología. Ahí tenemos todas las clases que dan los residentes todos los días. Hay una clase diaria y ahí se quedan grabadas todas las clases. Hay muchísimos tópicos. Tenemos más de 300 clases de radiología grabadas ahí. Si les interesa algo en particular, créanme que lo van a encontrar. Y también en nuestras redes sociales como departamento, ahí publicamos mucha de la información que les acabo de mostrar. Tenemos publicado ahí tanto para la población en general como también para la población del ambiente médico. Tenemos mucha información que está verificada y que es información no fake news, ¿verdad? Entonces, que podemos, los invito a que las visiten. Y pues les agradezco mucho su atención, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy la doctora Natalia y me pueden contactar, este es mi Twitter, ahí también publico cosas tanto de la pandemia como de educación, de radiología. Y pues les agradezco mucho de haberme invitado y de estar aquí con ustedes. Bien, pues agradecemos a la doctora Natalia Villarreal del Bosque
el habernos compartido esta interesante plática sobre los aspectos anatómicos, radiológicos que tienen con el COVID-19. Entonces, en este momento, si hubiera alguna pregunta por parte de los que nos están escuchando, le pediría que nos la hicieran llegar o nos dijeran para poder que la doctora responda. Si es los que están presentes en el grupo pueden hablar directamente o mandarlo a través del chat de Zoom. Asimismo, los que están viendo a través de la transmisión de Facebook pueden mandarlo por ese medio a través de un comentario. Asimismo, les invitamos a todos los que acaban de ingresar que no han pasado asistencia, a favor de escribir igual en el mensaje su nombre completo para poder registrar su asistencia a esta sesión. Y pues abrimos a ronda de preguntas, doctor. Ya tenemos una serie de preguntas en el grupo del chat. Es del doctor Víctor Soto y realiza el siguiente comentario. Dice, hola doctora, buenas tardes. Primero que nada quiero felicitarla por la ponencia que nos acaba de proporcionar acerca de esta patología que desgraciadamente nos está generando muchos problemas en la atención del paciente. Tengo algunas preguntas con respecto al tema. Número 1. En su centro de atención y bajo la experiencia de pacientes COVID, ¿cuál es la clasificación que más se ha adecuado a su población? ¿La de la Sociedad Británica de Imagenología Torácica o el CORATS? Número 2. ¿Cuáles son los protocolos de atención tomográfica o ultrasonido de pacientes con COVID grave con patología abdominal? Y número 3. Sí que primero hicimos estas tres. Sí. Si quiere contesto una por una. Sí, la verdad es que la más aceptada ahorita, en términos generales, es la británica. Es la más sencilla tanto de utilizar tanto para el radiólogo y la más sencilla también de utilizar para el clínico. Es mucho más fácil que yo les diga si es completamente típico de COVID, indeterminado, y entonces pueden buscar otras posibilidades, pero sin descartar COVID, o completamente atípico de COVID. Entonces yo creo que es las más usadas, sobre todo. También he visto otras conferencias de Latinoamérica que también lo usan. La segunda pregunta, y el CORATS es un poquito más ambiguo, sobre todo no tanto el CORATS 1 y el CORATS 5, ¿verdad? Porque obviamente es no tengo y sí tengo, pero los intermedios son los más ambiguos. Entonces, por eso es como una clasificación más eficaz la británica. En la segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? ¿Cuáles son los protocolos de atención tomográfica o por ultrasonido de pacientes con COVID grave con patología abdominal? Ok. Bueno, el ultrasonido pulmonar básicamente no lo utilizamos, ¿ok? Y la tomografía. Nosotros tenemos un centro de atención que se le llama AEMA, que es literal un edificio aparte del edificio del hospital universitario y donde nosotros estamos el departamento de radiología. Entonces, cuando ellos requieren una tomografía en paciente sospechoso o cuando se requiere cualquier tipo de estudio en un paciente que tenga de radiodiagnóstico por donde va ese paciente es trasladado de esa área por medio de camilleros que solamente están en contacto con esos pacientes. Llega el paciente a tomografía, se hace el estudio de la tomografía, todos los que contacto con ese paciente tienen que tener las medidas de protección, el equipo personal. Toma el estudio, se va por la misma vía de presión y eso cuando entran el equipo de limpieza, hay un técnico que está adentro de la tomografía, donde está la tomografía, y hay un técnico en consola, nunca se intercambia. El técnico que está dentro de la tomografía queda ahí para recibir a los pacientes, a veces con 2, 3 pacientes al mismo tiempo. Solo tenemos una tomografía en el hospital, entonces lo que estoy hablando es que durante todo el día se están atendiendo al resto de los pacientes y se asigna una hora
particular para hacer cerco de pacientes y estos pacientes estén asignados, por ejemplo, en nuestros hospitales de 6 a 8 de la tarde. Si el paciente requiere la imagen, que es una urgencia y lo necesita ya, entonces se hace ese cerco a la hora que se requiera, pero se trata de que no sea así porque es una forma como más organizada en la que todos sabemos que a esa hora muy probablemente va a venir la ruta de COVID un paciente sospechoso. Ya que se va el paciente, entra limpieza, a realizar limpieza exhaustiva del área. El técnico obviamente se retira todo el equipo de protección personal adentro de esa zona. Hay recolección del equipo de protección personal adentro de esa misma zona. Y se deja para el intercambio pasivo de aire la sala sin usar durante hasta 1 hora. Después de 1 hora ya del último paciente y de hacer la descontaminación de la sala, la descontaminación vaya, el equipo de protección personal se retira, etcétera, etcétera, ya se puede volver a realizar estudios de imagen en cualquier otro paciente. Esto para tratar de disminuir la probabilidad de contagio por medio de la tomografía hacia otros pacientes. Ahora, se les da la instrucción a los pacientes a que traten de no tocar nada más que lo necesario para pasarse de su camilla a la tomografía, ¿ok? Y el paciente no es necesario que venga con N95, solamente es necesario que venga con mascarilla quirúrgica, que probablemente disminuye el número de partículas que se expiden, excepto que el paciente viene con ambú. El ambú es una intervención que causa mucha aerolización también. Entonces, ahí es donde no nos ha tocado hasta ahorita atender a pacientes con ambú, pero tenemos el protocolo de que si sucede, tiene que venir obviamente más ayudas, obviamente se hacen más medidas más drásticas de descontaminación y se deja un poco más de tiempo para tratar de que no haya contaminación, ¿ok? Eso es lo que se ha implementado en nuestro hospital. Continuando con las preguntas, tenemos otra que dice lo siguiente. Si bien es cierto que la tomografía computada no es un screening de primera instancia, basado en su experiencia y debido a una mayor sensibilidad de la tomografía versus la prueba de PCR, así como el tiempo para sus resultados, recomendaría la realización de tomografía como método de cribado de primera línea en centros hospitalarios con este recurso. Mire, es una pregunta bastante interesante y requiere, y lo iba a poner y no lo puse, pero bueno, no importa. Existe un estudio en donde, el primer estudio que salió de tomografía, que a todos nos sorprendió, que es precisamente lo que usted acaba de decir. La tomografía era más sensible para diagnosticar a los pacientes con COVID. Salía el estudio positivo mucho antes que la prueba de PCR. O sea, quiere decir que un paciente sospechoso de COVID, le hacían prueba el primer día, salía negativo, el segundo día salía negativo, puede ser que hasta el quinto día salía negativo. La tomografía que le habían hecho desde el primer día estaba positiva y hasta el quinto día el PCR ahora sí salió positivo. Entonces se dieron cuenta que la sensibilidad de la tomografía era mayor que la de la prueba. Pero no tomamos en cuenta todos que ese estudio se hizo en China cuando la pandemia estaba en el mayor pico, la porción de personas infectadas era la máxima, ¿ok? Que no lo tenemos ahorita y que no lo tienen el resto de la gente, del resto de los países, que lo hicieron cuando la proporción de infección en la población en general es 40%, es exagerada, o sea, el 40% de las personas tenían COVID. Esto de tomografías
Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Herrera, de la Facultad de Medicina de la UNAM. En primera, quiero agradecerle mucho por su muy clara exposición. Gracias. Como siempre, estamos ávidos. Gracias por su participación. Felicito también a la sociedad por haber, a la mesa directiva por haberla invitado a darnos esta plática. Y solamente quisiera saber si, yo entiendo que estamos en un proceso nuevo de la pandemia, tiene unos meses, estamos aplicando algo de estudio de relación entre la parte de la imagen y que correlacione con la parte de necropsias, con la parte de la anatomía patológica y de la histología. ¿Qué es lo que se observa? No sé si existan ya esos estudios. Sí, sí existen, sí existen. Sinceramente, no soy experta yo en patología, por lo que no podría explicar exactamente qué tipo de infiltrado, qué tipo de tinción inmunohistoquímica. No soy la experta en eso y no podría explicarlo ahorita. Pero no, sí, ayer de hecho que estuve investigando sobre la relación anatómica y para tratar de exponerles mejor esta clase, sí encontré algunos artículos que hablan sobre lo que usted me pregunta, pero específicamente no, yo no soy la indicada para explicar exactamente los cambios patológicos por microscopios, a eso se refiere. Sí, por las distintas poblaciones de macrófagos, los distintos tipos de macrófagos, exactamente. los linfocitos, la presencia del infiltrado, que si tiene más o menos citocinas proinflamatorias o más TNF-alfa, algo así que nos dé más luz de por qué hay tanta variabilidad en el desarrollo de la enfermedad. Uh-huh. Solo, lo único que que se ha demostrado ya es que los pacientes con comorbilidades son los que más desarrollan esta complicación. ¿Por qué exactamente? No lo sabría explicar en este momento, doctor. Muy probablemente en unos meses o en un tiempo ya podríamos explicarlo bien, pero ahorita apenas estamos aprendiendo de esta enfermedad realmente. Aunque ha sido muy fascinante realmente cómo se ha comportado, no existen realmente pocos artículos. Si usted busca en la literatura, hay como 14,000 artículos nada más relacionados con COVID. Y en estos meses o sea, nunca había habido en la historia, yo creo, de un artículo en donde todas las referencias bibliográficas eran de unos meses atrás. O sea, está bastante impresionante y obviamente es impresionante la cantidad de estudios que hay que no podemos leerlos todos, no podemos estar completamente informados y no podemos realmente saber si están bien hechos esos estudios. Hay que también clasificar los estudios y leer los estudios que realmente están con metodología buena, etcétera, porque no tenemos la capacidad para ver tantos estudios en unos meses. O sea, realmente es bastante fascinante cómo se está comportando ahorita esto, sobre todo desde el punto de vista médico, lo de la pandemia. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues Tenemos, doctor, tenemos unas dos, no sé si hay tiempo todavía, doctor Elizondo, en redes. ¿Alguna pregunta en red, Carlos? Sí, doctor, tenemos dos. La primera es de Abigail PC, que dice: buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo después del alta se considera infeccioso a un paciente convaleciente de COVID? No se sabe. No se sabe hasta ahorita. Esa respuesta todavía no se ha... No. Hay algunos pacientes en el inicio de la enfermedad o en el inicio más bien de la pandemia se creía que los 14 días era suficiente. Hay pacientes que tienen un mes después de la infección, del inicio de la infección y que todavía tienen la prueba positiva. No sabemos si la prueba positiva significa que el paciente tenga la capacidad de causar infección en otros pacientes o simplemente que esa prueba nunca no se va a negativizar todavía. Realmente esa pregunta en particular no se sabe todavía, o al menos hasta donde yo sé. Perfecto. Y la última pregunta que nos hacen en redes por parte de Juan Carmona dice así: ¿cada cuánto tiempo es conveniente el seguimiento con radiografía de tele de tórax en un paciente con COVID?
Muy buena esa pregunta. Me gusta mucho que me la hayan hecho. No hay un tiempo en particular. La radiografía no se necesita para estudio no es de rutina. No todo el día. Es a veces muy frecuente que de rutina a todos los pacientes en cuidados intensivos se les toma una radiografía de tórax. Bueno, eso no debe existir, y menos en pacientes con COVID. No hay indicación por horas para realizar radiografías. Hay indicación por síntomas, por empeoramiento de los síntomas, sobre todo para empeorar. En aquel paciente que estuvo muy grave y que se da de alta, también es prudente realizar una radiografía final, sobre todo para ver cómo se va el paciente del hospital, y que en dado caso de que regrese, tener el estudio basal de saber cómo se fue para saber cómo ahorita regresó. Pero no hay y no se debe de realizar una radiografía o tomografía de seguimiento por horario. Eso no debe de realizarse. ¿Okay? Es nada más indicación médica, clínica o por laboratorio por empeoramiento. Bien, pues ahora sí agradezco la participación de la doctora Natalia Villarreal del Bosque con esta brillante exposición sobre los hallazgos radiológicos de COVID-19. En su constancia, doctora, de reconocimiento será enviado a su correo electrónico. Gracias, doctor. Agradecemos mucho su participación. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias. Felicidades, doctora, gracias. Felicidades. Como tercer punto en el orden del día corresponde el anuncio de que en la página de internet de la sociedad ya está disponible el podcast de la sección Why Anatomy a cargo del doctor Eduardo Agustín Godínez. Ya lo pueden consultar en la página de internet. Es una entrevista muy interesante con el doctor Eduardo Agustín Godínez. Y como cuarto punto en el orden del día tenemos asuntos generales. Los que en este momento, doctor Carlos, si le podemos abrir hacia hubiera algún asunto general. Cualquier persona que tenga algún asunto general puede comentarlo ahorita directamente en el grupo de Zoom o puede publicarlo a través del chat o de redes sociales. Entonces esperamos comentarios, doctor. Ahorita todavía no recibimos ninguno. Quisiera yo aprovechar a comentar que en fecha pasada nos reunimos, se reunió el Consejo Consultivo al cual me invitaron a esa sesión para el nombramiento del año académico, el cual en esta ocasión, como lo anunciamos también en un comunicado en la página de internet, este año por votación se decidió que no se otorgara el nombre específicamente, que quedara desierto, vamos a decir, que ya es el la pandemia no nos permitiría adecuadamente otros. Entonces este año para eso se fue publicado oportunamente también en la página de internet de la sociedad, en la página, ese comunicado, como un asunto que también quisiera aprovechar ahora que estamos todos en la reunión. José Carlos, ¿llegó otro asunto? Sí, tenemos un asunto, es de Jesús Ruiz. Pregunta lo siguiente: quisiera saber si se ampliará el periodo de descuento, supongo que es para inscripciones a la sociedad, doctor. Sí, miren, en ese sentido, estamos tratando, normalmente teníamos puntos de reinscripción física, tanto en la Ciudad de México, en la UNAM, en la oficina donde está Carlos, y en Monterrey también, pero en este momento todo tendría que ser vía pues, electrónica o digital, y estamos tratando de resolver un asunto ahí con la cuenta de la sociedad. Entonces, en la medida en que el problema ha sido nuestro, obviamente ampliaremos el periodo de descuento para no
afectados, pues, estamos terminando de arreglar prácticamente con el tema de cuenta. Entonces, sí, digamos, un periodo hasta que resolvamos ese problema. Sergio Lara nos hace la pregunta en redes, que quiere participar en el concurso nacional de morfología, pero estará cursando en el 9º semestre. Si continuará en acción o hay algún impedimento para que pueda participar. Bueno, en ese sentido, qué bueno que se pregunta así, pero quisiera hacerlo más amplio todavía. También lo estuvimos revisando y tuve la oportunidad de comentarlo con el Consejo Consultivo, donde estamos valorando, digamos, que en el mes de agosto podamos determinar la modalidad en la que se llevaría a cabo el Congreso Nacional de Anatomía que corresponde a este año. Definitivamente la fecha, la original, en una comunicación con la sede, vimos que no era factible. Entonces lo que se está viendo es que esto va a ser en noviembre y fecha todavía estamos ajustándola, pero en agosto se emitiría el comunicado definitivo de la modalidad y por lo tanto los tiempos de registro para concurso, para carteles, para las demás actividades. Eso pues obviamente también secundario pues a la limitación de la actividad presencial que tenemos, eso y aunado a la dificultad económica que también ya está y se está avecinando y cada vez es más importante. Entonces, la fecha va a ser noviembre, tan pronto es les daremos los procesos se aclaran a partir de agosto para ver el procedimiento del concurso, el procedimiento de los trabajos libres y algunas otras de las actividades que ocurren en el Congreso. Perfecto, doctor. Bueno, con eso también da ya contestación a la pregunta de la consejera estudiante Aline Santiago, que preguntaba si el Congreso Nacional seguía con la misma fecha. Acaba de ser contestada que sería para noviembre, ¿es correcto? Sí. Bien, pues si no hubiera algún otro asunto general, la verdad yo les agradezco mucho el tiempo que esta reunión, que nos hayan acompañado. Veo que también a través de este medio, como un aspecto muy positivo, es que podemos reunirnos de más lugares. Veo gente que estamos también los de otros estados y tal, entonces eso me da gusto porque creo que nos ha dado también esa posibilidad de vernos incluso, si no el seguimiento a distancia, sino el podernos ver a través del Zoom. Entonces, bueno, pues eso es una de las ventajas que tenemos de esta tecnología, aunque tiene la desventaja que no podemos saludarnos en persona, estrecharnos y darnos un abrazo. Entonces, pero bueno, les agradezco y nos vemos la próxima reunión de junio, que será esta misma vía. Con la siguiente ponencia les enviaremos las actas de la reunión y todo con tiempo para que puedan seguirnos y unirse en la siguiente reunión de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Muchas gracias. Antes de irse, les recuerdo a los que nos han registrado, favor de enviarnos su nombre completo a través del chat o de la publicación que estamos en streaming para poder registrarlos al acta de que estuvieron con nosotros en esta sesión. Algunos, por favor, ayúdenos a registrarlos. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor Serrano, qué gusto verlo. Hasta luego. Adiós, Marina. Hasta luego. Mucho gusto. Adiós. Muy bueno. Me explicó bastante bien. Pues vámonos. Sí.